CEU su invitación a este programa, porque lo que quiero es, desde nuestra pequeña aportación, tratar de impedir que la brecha digital siga creciendo, sobre todo en mayores de 50 años, ¿no? Creemos que se debe producir un cambio de paradigma. Al menos desde nuestra perspectiva nos negamos a pensar que es imposible que los mayores de 50 años, hasta edades incluso más altas, no puedan digitalizarse, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues nuestra aportación va un poco por ese lado, ¿no? Sí. Cuando me invitaron a participar en esta mesa redonda, lo primero que se me vino a la cabeza fue cuántas dudas al respecto en cuanto a por qué este segmento de la población es el gran olvidado, ¿no? Desde la perspectiva siempre digital online. ¿Acaso es un mercado poco interesante? El objetivo de mi presentación, sobre todo de hoy, es no que se vayan con respuestas, sino al revés, que se vayan con muchas preguntas, ¿no? Yo creo que vivimos en un mundo acelerado, vamos siempre con prisa, sin detenernos. La tecnología evoluciona también a una gran velocidad. Las marcas, la empresa, la industria, el retail en general enfocan sus esfuerzos en estar siempre a la vanguardia de las últimas tendencias y además enfocados en tratar de enamorar a los consumidores, en conseguir fieles seguidores e incluso fans. Es en este cambio tal vez donde estamos un poco olvidando a esos mayores de 50 años. Pero antes de seguir enfocados en este gran olvidado, para intentar entender mejor el contexto, me gustaría volver la mirada atrás, siglo pasado, y tratar de entender desde la perspectiva del comercio cómo de forma rápida la situación económica, los cambios demográficos, el comportamiento de los consumidores, incluso las innovaciones tecnológicas, por supuesto, han cambiado un poco la forma de comprar y los hábitos de la sociedad. Desde el punto de vista del análisis de estas épocas, vamos a ver cómo se ha transformado la sociedad, el consumidor y el comercio. Creemos que hay una primera época que la llamamos aparición del comercio minorista moderno, entre el 1900 y 1945, donde la característica principal estaba basada en una época dominada por comerciantes con puntos de venta físicos, pequeños, con una oferta de surtido básico, sobre todo de productos de ultramarinos, con una distribución dominante. En ciudades, por ejemplo, como Madrid, había comercios pequeños que sobre todo ofrecían productos básicos, pero también había comercios que ofrecían productos de un alto nivel exclusivo, adquisitivo. En definitiva, lo que había eran pequeños comercios que cubrían un poco las necesidades del mercado. El tipo de compra estaba basado en tienda física individual, la gente acudía a los establecimientos a comprar. En estos años se produjo un cambio notable porque aparecieron los grandes almacenes que ponían a disposición del consumidor algunos productos más allá de los ultramarinos, como la ropa, los accesorios, los artículos para la casa, cosas que ya ocurrían incluso en otros lugares como Estados Unidos y en Europa. El perfil de consumidor estaba sobre todo basado en la necesidad, algunos empezaban a ser aspiracionales, y la tecnología sobre todo tenía una innovación basada en dos cosas muy básicas, ¿no? Los primeros coches y los primeros electrodomésticos. Si avanzamos a la siguiente etapa, que llamamos el Baby Boom, justo tras la Segunda Guerra Mundial, un periodo que empieza en el 45 y acaba en el 75. La principal característica de esta etapa es la reconstrucción y el fuerte crecimiento que afectó a las necesidades de los clientes en todos los ámbitos. Se produce un incremento importante de la natalidad. La distribución tuvo un incremento en la variedad de la oferta y lugares de compra. Respondió a una demanda de consumo a medida que ésta se aceleraba. El tipo de compra estaba basado en tiendas físicas, seguían apareciendo grandes almacenes, pero empiezan a predominar los centros comerciales, lugares donde se juntan las tiendas en un único punto y donde empieza, digamos, a ofrecerse una mayor oferta de tiendas aún no especializadas y al final de esa época un poco más especializadas. El perfil del consumidor también cambia, es un perfil más demandante, más decisor, con alta predisposición a comprar, y es cuando aparecen
las primeras tarjetas de crédito de forma masiva. Empiezan los nativos en el ámbito de las tarjetas de crédito. La tecnología aquí entendemos que tiene dos claras características. Una es la aparición de la televisión y, como decía, el hecho de que aparezcan las tarjetas de crédito, la influencia en el consumo y la aparición de la economía de masas. En el 75 se produce lo que entendemos como la fragmentación del mercado de masas. La característica principal es que aparecen nuevos segmentos de consumidor. Ya no solo existen los baby boomers, ya aparece la generación X, la generación millennials, que son los hijos de los baby boomers. Empiezan a existir los gustos, los hábitos, las tendencias en función del tipo de edad. Y esto hace que la distribución empiece a ofrecer una respuesta ante la evolución del mercado. Surgen las tiendas especializadas de forma masiva, las tiendas de hard discount, descuento, que adaptan mucho más a la necesidad del consumidor. El tipo de compra continúa con tiendas físicas, grandes almacenes, centros comerciales, y aquí empieza a surgir el comercio online. Es justo en esta época, al final de esta época, donde entendemos que empieza a surgir el comercio online. La tecnología es mucho más disruptiva, aparece Internet y sobre todo la proliferación de los ordenadores personales. Aún no del todo, pero casi empiezan a proliferar los ordenadores personales. El perfil del consumidor mezcla mucho más los segmentos de baby boomers, que son tradicionalistas, la generación X, los millennials, que son mucho más independientes, especiales, diferentes, innovadores, influenciados por el Internet, el e-commerce. Y aquí es donde entendemos nosotros la verdadera brecha entre los consumidores. Es justo en este momento donde entendemos que nos empezamos a olvidar de esa generación, mayores de 50 años, denominada baby boomers. La siguiente época, prácticamente hasta el 2008, es la de los consumidores empiezan a tomar el mando, donde la característica principal es el crecimiento acelerado de Internet y sobre todo del móvil. Empiezan aquí también las redes sociales, es una cuestión que va a influenciar mucho todo lo que viene después. La distribución sigue manteniéndose a través de las tiendas físicas, por supuesto, aumentan muchísimo más las virtuales, aunque las marcas buscan una fidelización de los consumidores, buscando una relación más íntima con ellos, y el tipo de compra aquí ya es online y offline, es decir, aquí ya la gente va a las tiendas y la gente compra por Internet. El perfil del consumidor es un perfil mucho más informado, es un perfil mucho más influenciado por otras personas, y la fidelidad de las marcas se empieza en ese momento a consolidar mucho más. Desde el punto de vista de la tecnología, la innovación, entendemos que aquí es cuando el móvil se prolifera de forma masiva, los PCs prácticamente se universalizan, el iPod, es decir, la posibilidad de utilizar un teléfono para escuchar música, para verla, aparece el iPhone, se puede incluso ver otras cosas, noticias, medios, etc., ¿no? Y llegamos a nuestra época donde lo que fundamentalmente es relevante es la experiencia de usuario. Aquí sí que hay que crear valor y servicio. No nos vale solo con ser muy grandes o tener una gran variedad de servicios, sino aquí tenemos que diferenciarnos por el valor y por el servicio que ofrecemos a nuestros clientes, ¿no? Además, aquí las marcas que están muy centradas en el valor y el servicio, para satisfacer precisamente las necesidades latentes de los consumidores, se dan cuenta que aparece un nuevo escenario, un nuevo paradigma, que son las GAFA, ¿no? Que son las grandes compañías Google, Amazon, Facebook, Apple, que transforman la sociedad, dan un vuelco a la economía tradicional y que hace que nos tengamos que adaptar a unas reglas de estrategia empresarial completamente distintas. Aquí, además, surgen los primeros inicios de la economía colaborativa. Aquí es donde realmente intentan desarrollarse el modelo de oferta o transformarse el modelo de oferta por el de demanda, y hay un rol ahí de empresas que son capaces de desarrollarse en ese mercado. Y el sector fintech, que es el sector que un poco da servicio a la fusión entre lo que los bancos no acaban de hacer y los retailers no acaban de entender, encuentra un nicho claro a través de las startups y empieza a desarrollarse todo lo que es el marco regulatorio en el ámbito de la compra online. Desde el punto de vista de la distribución, hay un incremento en la variedad de la oferta, en los lugares de compra. Si lo comparamos con el principio de la intervención, las tiendas físicas son un actor más, pero ya no son lo principal. Ya empieza a haber otros actores dentro del ámbito de actuación, que junto con el móvil, las redes sociales, los marketplaces, ¿no? Transforman el modelo de mercado, ¿no? Nadie podía imaginar
lo que, por ejemplo, ha hecho Amazon, ¿no? Y yo supongo que por eso, y desde el conocimiento probablemente pequeño que pueda tener al respecto, en alguna conferencia he escuchado al actual presidente, en ese momento consejero delegado de Telefónica, ¿no? Álvarez Payete, que decía que muchas veces invertían en compañías por si acaso, ¿no? Porque después de lo que había ocurrido no sabían que podía seguir ocurriendo y que estaban por si acaso. El tipo de compra es claramente a través de un crecimiento omnicanal, ya no cabe un único modelo de venta, gracias fundamentalmente además a todos esos marketplaces que te ofrecen la posibilidad de comprar desde cualquier prácticamente perspectiva, ¿no? El perfil del consumidor aquí ya es muy informado, es un perfil dominante, influenciado y además interconectado. Estamos justo en un punto de la historia donde entendemos que el consumidor es el rey. Y además tiene un exceso de información, sabe lo que quiere y cada vez es más exigente. Quiere ser diferente y además tener exclusividad. La tecnología aquí ya se desarrolla de forma masiva. Es verdad que la tecnología va muy por delante de lo que la sociedad es capaz de admitir, pero ya hablamos del Internet de las cosas, hablamos del pago fácil, hablamos de la biometría. Yo incluso diría de la invisibilidad de los pagos, del Big Data, por supuesto, la capacidad de analizar la información. Y de alguna forma esto nos lleva a la reflexión basada en lo que nosotros llamamos las 6 W de los mayores de 50 años, ¿no? El quién, el cómo, el qué, el dónde, el cuándo y el por qué. Respecto al quién, entendemos que son personas preocupadas por su bienestar, por su tranquilidad, sobre todo también por la de su familia, claramente inhibidos a la compra online, sobre todo porque no tienen la confianza suficiente en el marco, no tienen la seguridad y además una cosa importante es que no pueden ver y tocar los artículos. Aunque el marco regulatorio puede ayudar a ello, pero es verdad que no se conoce. El cómo, bueno, pues en este caso estos mayores de 50 años entendemos que sobre todo compran en puntos de venta físicos, además influenciados por los medios de masas, televisión, medios de comunicación, etc. Productos básicos, viajes y algunas causas sociales. Desde el punto de vista del dónde, en este caso, empiezan a atacar mucho el canal online, pero es verdad que muchísimo menos, infinitamente menos, de manera exponencial negativa respecto a los menores de 40 años, en el cuando yo diría que dependiendo un poco de la edad, aquí diferenciamos entre lo que son aún no jubilados o jubilados, creo que hay un tratamiento distinto, pero sobre todo en el tiempo libre, entendemos que es cuando más son capaces de interrelacionarse con ese ecosistema y para satisfacer sus necesidades y deseos en función de su estilo de vida, ¿no? Esto al final nos lleva a unas conclusiones que básicamente, evidentemente, el objeto del trabajo que se está llevando a cabo supongo que las podrá ir adaptando, pero que desde nuestro punto de vista y el conocimiento que nos permite todos los días del año procesar más de 5 millones de operaciones en el mundo. Nosotros trabajamos en más de 50 países y nos da un conocimiento del mercado online desde el punto de vista siempre del comercio que nos permite llegar a, uno, la falta de comprensión, adaptación y comunicación del mercado a los mayores de 50 años. Debemos saber qué necesitan, cuál es el marco en el que se encuentran y qué costumbres tienen. Incluso en función geográfica cambian mucho estas costumbres, no tienen nada que ver. El estilo de vida, los hábitos, gustos, la preferencia a la hora de comprar y sobre todo también saber cuáles son sus inhibidores para la tecnología, ¿no? Ojalá la investigación que estéis iniciando nos lleve a más información al respecto, porque yo creo que las empresas estamos deseando conocer cuanto más mejor para facilitar que la brecha digital no exista, o al menos se minimice lo más posible, ¿no? Creemos también que hay una carencia de mentoring inverso. Los jóvenes enseñan poco a los mayores a utilizar las nuevas tecnologías, los nuevos entornos de compra, incluso de productos y servicios. Antes Pablo hablaba de los mayores, les pregunto cómo lo hacen, cómo no lo hacen, pero tú no les explicas cómo lo haces tú, ¿no? Entonces, tal vez ahí falta una necesidad de formar a los mayores. Yo, curiosamente o anecdóticamente, a mi madre, que tiene 75 años, le enseñé a grabar mensajes de voz en WhatsApp y entonces se quedó sorprendida, entonces ya no escribe WhatsApp, solo los graba, ¿no? Entonces a veces resulta hasta incómodo porque, claro, delante de determinadas personas no puedes escuchar lo que dicen, ¿no? Y sobre todo, las ventajas e inconvenientes del nuevo paradigma digital.
esto es fundamental a la hora de saber acercarnos más a ellos, ¿no? Creemos que se necesita crear un marco de servicio, de valor y confianza para que este consumidor mayor de 50 años adopte la tecnología, su información sea tratada de forma confidencial y segura, muy importante, le dan muchísima importancia a la seguridad a los mayores, mucho menos que los más jóvenes, y además en ese marco de seguridad tengan una confianza que les permita comprar con mucha facilidad, ¿no? Al final creemos que todo esto nos lleva a un reto, que es qué podemos hacer porque los mayores de 50 años van a ser claramente predominantes en el futuro. Antes decías muy bien del estudio del INE publicado la semana pasada, el jueves pasado, que habla incluso que creo que es en el 2031 los mayores de 50 años casi serán el 45% de la población. Si descontamos a los niños que aunque utilizan los móviles aún no tienen capacidad de compra, quiere decir que la gran mayoría de los que tienen capacidad de compra, casi todos van a ser mayores de 50 años. Y creo que el enfoque de lo que tenemos que hacer desde cualquier perspectiva tiene que ser la de entenderlos mejor para acercarnos más a ellos. Gracias, José Luis. En principio, aunque vamos un poco retrasados de tiempo, yo creo que alguna pregunta, si alguien quiere realizarla, pues por supuesto, pues estaremos encantados de que cualquiera de los participantes de la mesa lo pueda responder. Hay un dato que yo creo que es bastante significativo, y es que en esas previsiones que hace el INI de envejecimiento poblacional, que además también lo hace Eurostat, España va a ser el país en el año 2050, va a ser el país más envejecido del mundo detrás de Japón. Entonces creo que hay que valorar que como ha planteado José Luis, va a ser una población cada vez mayor y va a ser una población que, si bien es cierto que conforme pase el tiempo, antes lo hablaba con Luis, conforme pase el tiempo esa brecha digital va a ser menor, porque las personas que se van jubilando, van llegando a edades mayores, ya sí han tenido una experiencia. Es cierto que no va a ser del todo así, sobre todo que tenemos aproximadamente como 10, 15 años donde esa brecha digital generacional se va a mantener. Es curioso también, como yo un poco por la experiencia, todos tenemos, lo ha contado José Luis y yo también lo cuento siempre, el proyecto de investigación surge cuando yo voy a ver a mis padres y mi madre me sienta a su lado a la derecha y me empieza a pedir que le explique no sé cuánto o que le compre no sé cuánto por internet. Y entonces tú le planteas, pero tú no sabes hacer esto, pero si utilizas ordenadores e incluso has hecho cursos para formarte, pero hay esa brecha que yo creo que no somos conscientes de que existe, ¿no? Entonces yo creo que es una realidad, y creo que las empresas además tienen que empezar a asumir que es un público objetivo muy importante, porque además es un público que normalmente no suele tener cargas financieras y suele tener una situación económica bastante desahogada, y que tiene esa capacidad muchas veces de comprar en internet, pero que no lo hace por temas que tienen que ver con seguridad, o que tienen que ver a lo mejor con el diseño de la interfaz o distintas cosas. Sobre todo ellos compran, creo que todo este de acuerdo, viajes, y una cosa que es curiosa es que utilizan la banca online. O sea, que todos los mayores utilizan la banca online cuando a veces las plataformas de banca online son casi más complejas que muchas plataformas de comercio online. Entonces, quizá ahí habría que reflexionar, da la impresión de que las personas mayores se sienten más seguras, piensan que un banco o que hacer transacciones con el banco es más seguro que hacer transacciones a lo mejor en una página de comercio electrónico. Bueno, no sé si alguien quiere hacer. El profesor Luis Núñez, ya me fallaba a mí el profesor Luis Núñez, no. Yo me siento muy afectado por todo lo que se está diciendo, y quiero saber cuál es el concepto de mayor y de tercera edad que tienen más o menos en la mesa. Yo me resisto a incluirme, pero por otro lado me da la sensación de que la madre tuya, Leopoldo, está exactamente en mi caso, quiero decir. Sí, bueno, mi madre asume más su rol de mayor y abuela. A mi padre, si le digo que es una persona mayor o que es un abuelito, probablemente no le siente demasiado bien. Eso es lo que le está pasando ahora. Bueno, no sé si. Bueno, desde nuestro punto de vista es que como no creemos en la brecha digital, nosotros lo que tratamos es de entender que, eso sí, más allá de la brecha digital, cada edad tiene una forma distinta de entender la vida, y lo que tenemos que intentar es adaptarnos a esa forma que cada uno tiene y respetarla, ¿no? Y ahí creo que
nuestro objetivo siempre, ayudando a las empresas con las que trabajamos. Nosotros en general trabajamos en todos los sectores de actividad para empresas en general todas bastante reconocidas. Con esas visiones distintas que pueden tener es aportarles el valor suficiente para que nuestra parte casi sea invisible en la experiencia de compra, y ese es nuestro objetivo. Más allá de que la edad de la persona sea muy joven y estén comprando productos para la Play, o sean muy mayores y quieren comprar un billete para el AVE, para ir a cualquier lugar, ¿no? No nos importa en este caso. En nuestro caso no tenemos un segmento de mayores, ¿no? O sea, de hecho, abandonamos posible clasificación por edad hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, nuestros clientes son residenciales, ¿no? Y residenciales los hay de hoy por hoy, ¿no? O sea, pues como compañía que intentamos ser una compañía de medios, quien es una persona mayor nos da igual, o sea, porque yo le puedo poner un caso. Mi suegra tiene 87 años. Es una usuaria antes de Canal Plus, ahora de Movistar Plus, ¿no? O sea, porque es una forja del fútbol y le tiene a mi suegro condenado, ¿no? O sea, con la dictadura del mando, como le digo yo, ¿no? O sea, porque cuando ya pone el fútbol se ve 3 partidos o 4 o todos los que haya. Entonces, obviamente nosotros eso no trabajamos. O sea, lo que sí creemos es que hay muchísima discapacidad tecnológica. Sí creemos que hay una brecha digital, pero en todos los segmentos de edad, ¿no? O sea, realmente, como les decía antes, yo muchas veces me he sentido discapacitado tecnológico por la propia tecnología. Trabajamos, desde nuestro ámbito, trabajamos en la accesibilidad de todo para todos. Es decir, en la experiencia de usuario, una experiencia de usuario mejor. Si nosotros, para que se hagan una idea de otro dato que también yo creo que es muy relevante, el 30% de las compras de nuestros servicios son online. Es decir, el 30% de las altas hoy por hoy las tenemos online, que es un dato muy significativo. Y esto pues está hecho, o sea, el crecimiento es un crecimiento exponencial en los últimos años debido fundamentalmente a que hemos entendido que la experiencia de usuario es básica en todos los entornos, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo coincido un poco con lo que decía José Luis. Al final lo que queremos son dar experiencias que valgan para los diferentes públicos, ¿no? Yo creo que lo que sí es diferente en, digamos, en personas mayores o tercera edad o gente más allá de 50 es que la visión del mundo que comparten es diferente a las generaciones que van después. Entonces se trata de adaptar esas experiencias a esa generación, y que es algo que yo creo que sí se ha hecho en menor medida que con otros públicos objetivos, ¿no? Y que es algo que ahora sí se está empezando a hacer. Ponía Leopoldo el caso de la banca. El caso de la banca, la experiencia, lo que es el uso electrónico, no es mucho mejor que un e-commerce, estoy de acuerdo, pero sí hay una gran tradición de cuidar la seguridad y el servicio al cliente, y es por eso por lo que se sienten cómodos detrás de ese servicio, porque valoran la atención al cliente y valoran la seguridad del servicio. Tal vez, si me permitís añadir, hay veces que en algunas marcas la diferencia está en que estas marcas se convierten en anfitriones de los clientes y tratan de educar a los clientes de una manera distinta, y creo que ahí se reside parte del éxito, ¿no? Es decir, que al final una forma de hacer más fácil en general a todos los sectores de segmentos de población es el que te ayuden mejor, ¿no? Quería hacer un comentario. Yo trabajo en el entorno de los mayores desde hace 10 años más o menos. Aparte que si alguien me dice que yo soy mayor, yo no me considero mayor, porque eso es un término muy subjetivo, ¿no? Y la verdad es que lo que he descubierto, porque además esto es una iniciativa que puse en marcha un poco por, digamos, por interés personal. Lo que sí he descubierto es que los mayores no es que no les interese la tecnología, sino que la tecnología no la ven de utilidad. Y cuando sí la ven de utilidad es cuando realmente la utilizan. Y ahí tenéis los ejemplos de quién nos iba a decir a nosotros. Bueno, es más, un fabricante de telefonía europeo hace unos 8 años me dijo que ellos nunca iban a hacer un teléfono, un smartphone para mayores, porque los mayores jamás iban a utilizar un smartphone. Entonces, eso fue una presentación que hicieron en Madrid, una compañía austríaca, que a lo mejor la persona de Telefónica lo conoce, pero la realidad es que no era consciente de cómo funciona la gente. Y en el momento que aparece un producto como WhatsApp,
automáticamente cambia todo. ¿Por qué? Porque lo ven útil. Les facilita una relación con el entorno que tienen, sus nietos, sus hijos, etc. Y es sencillo, que es otra de las cosas que normalmente se falla. O sea, la tecnología no podemos decir que es una herramienta fácil para la gente, porque no lo es. O sea, yo también soy ingeniero de telecomunicaciones, como se dice, tengo el trasero pelado de andar metido en el mundo tecnológico, y cuando tienes que hacer un cambio de un Android a un iPhone o de un Mac a un PC con Windows, te vuelves majara. Si luego tienes que entender a la gente cuando tienes un problema de algo y llamas a algún servicio, bueno, eso es como ver a Dios, o sea, que te lo resuelvan. Entonces, intentamos que la gente mayor, más de 50, pues que esto lo vean como una cosa obvia. Y realmente es que no es así. O sea, la intuitividad, digamos, de los productos no está muy conseguida. Y la gente, yo me dedico a hacer actividades a través de Internet en vivo y en directo para mayores. O sea, videoconferencias para aquellos que no sepan lo que es un webinar. Desde hace 12 años más o menos, desde hace 8 para el entorno de mayores. Participa gente de Paraguay, de Miami, de España, Lugo, sitios dispares. Pero tú intentas hacer obtener un certificado digital, una firma electrónica, y bueno, pues la tendréis seguramente, pero coger a algún familiar que no sea mayor de 50 y que lo haga solo. Y si tienes una sociedad, por un casual, que llegue al final. Entonces, no es nada fácil. Entonces, yo más que... Quería hacer una reflexión, más que una pregunta. Luego ya, vosotros, ya cada uno, que por la experiencia, de alguna forma que tengo. Lo que sí sé es que la gente valora por encima de todo. Yo pensé que la gente iba a valorar la parte de salud. A partir de una edad, estás preocupado por la salud y tal. Negativo. Puedes poner todo lo que quieras de salud. La gente lo que quiere es divertirse. La gente busca ocio. Por eso compran viajes. Porque es lo que le va más al pelo, digamos. Y donde puede encontrar un ahorro económico, porque hay otras cosas que le preocupa y le interesa. Entonces, con esto quiero decir que a veces el problema no está en la gente, sino está en cómo, digamos, le facilitamos las cosas. O sea, que una persona de, no sé, Ponferrada, La Estrada, que el otro día conocía uno, pues pueda acceder a través de Internet, tiene que tener una conexión. O sea, que esta otra de las cosas, los espacios estos que los operadores conocéis, que no hay cobertura, aunque se diga que tendemos a llegar. O sea, esto lo digo un poco, pues formación, pues evidentemente, se necesita mucha formación, pero hay que ponerse de una manera sencilla y que la gente la tenga muy a mano. Entonces, creo que hay que hacer una pequeña reflexión al revés, es decir, oye, la gente sí quiere hacer cosas, la gente sí tiene intereses, lo que pasa es que hay que poner las cosas de una manera sencilla, muy en su mano, para que puedan caminar, porque luego caminan solos. O sea que, bueno, ahí queda. Yo quería comentar simplemente, o sea, desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos un grupo de mayores que es la GMT, ¿no? Colaboramos con asociaciones como la UDP, la Unión Democrática de Pensionistas, ¿no? Y o sea, para ver la realidad de estos mayores, ¿no? O sea, porque realmente es importantísimo, ¿no? O sea, si queremos trabajar con ellos, ofertar servicios, ¿no? O sea, con estos que empezaron a ser jóvenes antes, ¿no? Que es lo que yo les digo a mis alumnos, ¿no? O sea, yo empecé a ser joven antes que vosotros, ¿no? Entonces, no es que sea más mayor, sino es que empecé a ser antes joven, ¿no? Lo digo porque así no nos sentimos mayores, ¿no? Te lo agradezco. No, es así, lógicamente, este tipo de cosas es básico, ¿no? O sea, para mí o sea, cuando yo llevo trabajando en este entorno bastante tiempo, ¿no? O sea, en entornos de innovación, lo comentaba antes cuando en entornos de innovación social, que a mí no me gusta llamarlo innovación social, ¿no? O sea, porque toda la innovación debe ser social. Y cuando allá por el año 2007 empecé a mover el primer proyecto para servicios para mayores, pues lógicamente fui a ver a la UDP y lo primero que me dijeron es lo que más les pasa a la gente es el aislamiento. En las grandes ciudades es el aislamiento, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado, porque si vamos a poner unas tecnologías para que en vez de acercarles les aíslen, pues hay que, o sea,
las cosas hay que hacerlas con cuidado. Hoy por hoy, lo que nos está pasando al el resto de la gente que no somos, o que empezaron a ser jóvenes, o que no empezaron a ser jóvenes más tarde que nosotros, ¿no? O sea, lo que está pasando es que están haciendo un mal uso también de las tecnologías. Entonces, hay gente que tú ves a la gente, estamos sentados y estamos comunicándonos por WhatsApp aquí al lado. Hay restaurantes en Europa donde ya o sea, igual que antes en el salvaje oeste dejaban las armas al entrar al salón, ¿no? O sea, pues dejas el móvil. Y es un problema, o sea, porque las tecnologías causan aislamiento o causan acercamiento, producen ese aislamiento o producen ese acercamiento. Cuidado, ¿no? O sea, aquí hablábamos de e-commerce. Y realmente una persona que tiene mucho tiempo necesita hacer cosas o comprar cosas por e-commerce, o a lo mejor lo que necesita es salir y relacionarse. No puede salir porque físicamente no puede salir, vale, pero si puede salir, ¿no? No sé, mi madre utiliza WhatsApp y se va a comprar al día no sé qué cosas, al Gigante no sé qué otras, al Eroski, no sé qué otras, ¿no? Bueno, o sea, es que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, con todo este tipo de reflexiones. Aquí hay muchísimas implicaciones. El otro día leía una noticia, que no sé si leyeron ustedes, que era una reflexión de si los robots deberían de pagar seguridad social. Y sí, es gracioso, pero es una cosa que cuando lo piensas dices, a ver, estamos en un sistema, ¿no?, donde las pensiones se pagan por los que estamos trabajando ahora, cada vez la automatización es mayor, cada vez hay menos puestos de trabajo, una población creciente, aunque sea envejecida, pero sigue creciendo, a lo mejor el robot tiene que pagar la seguridad social. Hay muchísimas reflexiones y muchísimos aspectos en esta realidad política de lo que es lo que son las TIC y cómo modifican toda la conducta. Y bueno, o sea, yo hago siempre una reflexión, ¿no? O sea, si comparásemos las TIC con otro sector que es súper innovador, como es el de la automoción, aquí se quema valor en las TIC al oeste. No sabemos gestionar, yo siempre digo, hoy vale lo que vale mañana y mañana no vale ya. Generamos cosas de muchísimo valor que se queman en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. La automoción no hace eso, por ejemplo. Los ABS llegaron después de 15 o 20 años en el mundo de la automoción, en el mundo de la Fórmula 1 y así sucesivamente, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, aquí estamos creando discapacitados tecnológicos todos, o sea, somos todos discapacitados tecnológicos porque estamos creando mucha tecnología a un ritmo que la gente no es capaz de asumirla, ni propiamente yo, o sea, el número de redes sociales que nacen, crecen y mueren, ¿no? O sea, día a día, probablemente, si sacásemos aquí la lista de todas esas redes sociales, el 90% de esas redes sociales no las conocerían ustedes, ni yo. Y estoy en ese entorno, de verdad. Bueno, pues yo agradezco tanto a Pablo como a Luis como a José Luis su presencia y vamos a hacer un descanso de